En el episodio anterior vimos que la esfera celeste, la base de la astronomía de posición, funciona como un gran papel de pared cósmico. Como no podemos medir la distancia real de los astros solo mirando, es a través de los ángulos que describimos sus posiciones en el cielo, en un mapa plano que envuelve la superficie de una esfera. Pero este mapa, por muy útil que sea, no cuenta toda la historia. Conocer la verdadera profundidad del espacio y el movimiento real de los astros complementa nuestra comprensión de la danza cósmica. Incluso se podría explicar, de forma muy compleja, lo que vemos en la esfera celeste a través del modelo geocéntrico. Pero el heliocentrismo, modelo en el que la Tierra gira alrededor del Sol, ha demostrado ser mucho más sencillo y más cercano a lo que realmente ocurre. Hoy vamos a romper ese papel de pared. Acompáñanos en este viaje para comprender de dónde sacamos que la Tierra es una esfera, cómo la humanidad aprendió a medir el tamaño y la distancia de todo lo que existe ahí fuera y explorar algunos conceptos fundamentales de la astronomía. Lo primero que debemos comprender es el suelo que pisamos, el planeta Tierra. ¿Cómo saber cuál es su forma siendo tan grande que no podemos verlo en su totalidad? Contrariamente a lo que algunos piensan, Colón no fue el primero en decir que la Tierra era redonda. De hecho, esto ni siquiera era objeto de debate en su época. Desde la antigua Grecia se sabía, con bastante certeza, que el planeta tenía una forma aproximadamente esférica. Esta idea ha perdurado a lo largo de los siglos, firme y respaldada por observaciones, con la excepción de algunas alucinaciones contemporáneas. Aristóteles, por allá en el siglo IV a.C., ya defendía la idea de una Tierra esférica con argumentos muy convincentes. Uno de ellos era el comportamiento de la sombra de la Tierra durante un eclipse lunar. Cuando el Sol está a un lado y la Luna al otro, con la Tierra en medio, la sombra proyectada sobre la Luna es siempre circular, sin importar si el eclipse ocurre con la Luna alta en el cielo o en el horizonte. Si la Tierra fuera plana, esa sombra tendría formas diferentes, y si la Luna estuviera atrapada dentro de una supuesta cúpula, los eclipses lunares no tendrían sentido. Otro de sus argumentos provenía de lo que se veía en el mar. Cuando un barco se alejaba, no desaparecía por completo de una vez, desaparecía de abajo hacia arriba, como si fuera tragado por la curvatura de la Tierra. Y quizás lo más interesante, las estrellas que vemos en el cielo cambian dependiendo de dónde estemos. Al viajar hacia el norte o hacia el sur, aparecen nuevas constelaciones, mientras que otras desaparecen, algo que solo ocurre en un planeta esférico. En el Polo Norte, quien observa el cielo ve todas las estrellas girando juntas alrededor de un único punto sobre su cabeza. En el Ecuador, parecen cruzar el cielo de este a oeste, todas juntas y en paralelo. Y en el Polo Sur ocurre algo similar a lo del Polo Norte. Las estrellas giran alrededor de un punto sobre la cabeza del observador también, pero en sentido contrario. Todo esto se explica perfectamente si la Tierra es una esfera. Para intentar explicar estas diferencias en un modelo plano, la mejor alternativa sería decir que cada persona o región tiene su propia cúpula particular, lo cual no tiene mucho sentido. Otro ejemplo clásico que muestra la esfericidad de la Tierra es la Cruz del Sur. Dos personas en ciudades diferentes del hemisferio sur pueden verla al mismo tiempo, incluso mirando en direcciones que, en un modelo plano, serían completamente distintas. En una Tierra esférica, o al menos aproximadamente esférica, esto es fácil de entender, y en el próximo episodio descubriremos por qué es solo aproximadamente esférica. Continuamos nuestro viaje con Aristarco de Samos. Antes incluso de conocer el tamaño real de la Tierra, se atrevió a estimar el tamaño de la Luna, la distancia a la que se encuentra, el tamaño del Sol e incluso la distancia que nos separa de él. Todo ello basándose en el tamaño de la propia Tierra. Por ejemplo, no calculaba la distancia entre nosotros y la Luna en metros, sino en tierras. Es decir, determinaba cuántas tierras cabrían en ese espacio. Este método aún dependía de conocer el tamaño de nuestro planeta, pero ya representaba un gran avance en la comprensión astronómica. Su lógica era ingeniosa. El Sol es nuestra fuente de luz e ilumina tanto a la Tierra como a la Luna. Cuando tenemos luna nueva,
Esta se encuentra direccionalmente cerca del Sol en el cielo, situada entre la Tierra y él, con la parte iluminada en su cara posterior, que no podemos ver. A medida que la Luna gira alrededor de la Tierra, empezamos a ver una parte de esa mitad iluminada, la fase que llamamos luna creciente. Y fue observando esta transición que Aristarco llegó a una conclusión fundamental. Si el Sol estuviera relativamente cerca, el momento en que vemos exactamente la mitad de la luna iluminada, el cuarto creciente, ocurriría mucho antes de la mitad del ciclo entre la luna nueva y la luna llena. Pero, en la práctica, ocurre casi exactamente en la mitad. Esto solo sería posible si el Sol estuviera mucho más lejos de nosotros que la Luna. Este descubrimiento tiene otra consecuencia. Durante un eclipse lunar, la sombra de la Tierra proyectada en la órbita de la Luna tiene prácticamente el mismo diámetro que la Tierra. A partir de esta proporción, podemos estimar que el diámetro de la Luna es entre 1/3 y 1/4 del diámetro de nuestro planeta. Si sabemos cuánto tiempo tarda la Luna en atravesar la sombra de la Tierra durante el eclipse, y también sabemos el tiempo que tarda en completar una vuelta completa a nuestro alrededor, es posible, con una simple regla de 3, como hizo Aristarco, estimar la circunferencia de su órbita, ya que conocemos el tamaño de la sombra de la Tierra, y a partir de ahí, deducir la distancia hasta ella. En cuanto al Sol, entra en escena un detalle que mencionamos en el episodio anterior. En el cielo, la Luna y el Sol parecen tener exactamente el mismo tamaño. Por eso, durante un eclipse solar, la Luna cubre el Sol casi perfectamente. Esto significa que ambos tienen el mismo diámetro angular. Si representamos esta situación en un dibujo geométrico, queda claro que existe una relación de semejanza entre los triángulos formados. Para que el ángulo aparente sea igual, la relación entre el radio de la Luna y su distancia a nosotros debe ser la misma que la relación entre el radio del Sol y la distancia de la Tierra a él. Podemos descubrir la distancia al Sol analizando cuidadosamente el momento del cuarto creciente. Aunque está muy cerca de la mitad del camino entre la luna nueva y la luna llena, no ocurre exactamente en el medio. Esta pequeña diferencia, de solo 30 minutos de tiempo, esconde un secreto. Con un poco más de trigonometría, esta diferencia revela no solo lo lejos que está el Sol, sino también, utilizando la relación que ya habíamos encontrado, el tamaño de su radio. Aunque el valor estimado por Aristarco era muy erróneo, ya situaba al Sol como un astro mucho más grande que la Tierra y muy lejano, lo que le llevó a plantear la hipótesis de que, en realidad, en lugar del geocentrismo, donde la Tierra es el centro del universo, tal vez fuera el Sol el gran astro central, el heliocentrismo. Ahora teníamos un gran avance. Sabíamos el tamaño de la Luna, la distancia hasta ella, el tamaño del Sol y la distancia hasta él. Pero todo esto aún dependía del tamaño de la propia Tierra. Sin este valor, no había forma de poner números absolutos en estas medidas. Ahí es donde entró Eratóstenes de Cirene. Se dio cuenta de algo sencillo, pero brillante. En Siena, Egipto, había un día específico del año en el que una varilla clavada en el suelo no proyectaba ninguna sombra. Al mismo tiempo, ese mismo día, en Alejandría, una varilla idéntica proyectaba una sombra que indicaba que el Sol estaba inclinado unos 7 grados con respecto a su parte superior. Como el Sol está muy lejos, sus rayos llegan prácticamente paralelos. Esto significaba que la inclinación no estaba en el Sol, sino en Alejandría en relación con Siena. Si 7 grados corresponden a la distancia entre estas dos ciudades, bastaba con una regla de 3 para estimar el total de 360 grados. Y así, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra, y a partir de ella, su radio. Ahora, teniendo el radio de la Tierra, podíamos encontrar también los valores numéricos de los tamaños estimados anteriormente por Aristarco, para la Luna y el Sol. Con ideas igualmente creativas para medir distancias, a lo largo de los siglos fuimos construyendo, paso a paso, la escala matemática que sustenta la visión que tenemos hoy del universo. Si quieres profundizar más en este viaje y conocer los detalles, te recomiendo encarecidamente 2 videos del canal 3 Blue 1 Brown, que se encuentran en la descripción y que están doblados al español por YouTube. Pero ahora la historia se vuelve más compleja. Por eso, damos un salto en el tiempo hasta el siglo XVI, para encontrarnos con Johannes Kepler. Basándose en los trabajos de Nicolás Copérnico, que ya había descrito el movimiento de los planetas, y en las mediciones increíblemente precisas de Tycho Brahe, con errores del orden de medio minuto de arco, Kepler logró desvelar la forma real de las órbitas planetarias. Lo hizo sin conocer las distancias absolutas a cada planeta.
Al igual que en la época de Aristarco, descubrimos proporciones, distancias relativas entre los cuerpos. Pero aún faltaba una pieza fundamental para revelar todo el panorama, un valor numérico real que pudiera calibrar el resto. Para continuar este viaje, necesitamos comprender un concepto fundamental para la astronomía, el paralaje. Estira el brazo y alinea el dedo con algún punto en el fondo, mirando solo con un ojo. Ahora, cierra ese ojo y abre el otro. ¿Te has dado cuenta? El dedo parece saltar de posición con respecto al fondo. Este efecto se produce porque un pequeño desplazamiento del observador, en este caso cambiar de un ojo al otro, cambia la posición aparente de un objeto que está más cerca. Es lo mismo que ocurre en un viaje en carro. Un cambio en tu posición hace que los postes y las señales al borde de la carretera parezcan pasar rápidamente, mientras que las montañas en la distancia se mueven lentamente. Y el horizonte lejano parece completamente inmóvil. En astronomía, el principio es el mismo. Dos observadores en diferentes puntos de la Tierra verán un planeta cercano en posiciones ligeramente diferentes con respecto a las estrellas fijas del fondo. Y midiendo este desplazamiento, podemos calcular la distancia hasta el planeta. El reto es que este desplazamiento es minúsculo. Para el planeta más cercano a la Tierra, Venus, y con observadores en extremos opuestos del planeta, el ángulo que hay que medir es solo de 1 minuto de arco. Si no recuerdas lo pequeño que es esto, puedes volver a ver el video anterior. A pesar de esta dificultad, unas ingeniosas técnicas, que se explican con detalle en el segundo video de Tree Blue One Brown, han permitido a los astrónomos determinar las distancias a todos los planetas conocidos. Con la misma lógica del paralaje, también es posible medir la distancia a las estrellas más cercanas. La diferencia es que, en este caso, utilizamos una línea base mucho mayor. La distancia aproximada entre la Tierra y el Sol, de unos 150 millones de kilómetros, se denomina una unidad astronómica. Para medir el paralaje estelar, utilizamos una línea base de 2 unidades astronómicas. Es decir, hacemos la primera observación de una estrella en relación con el fondo de estrellas distantes y, 6 meses después, cuando la Tierra se encuentra en el lado opuesto de su órbita, repetimos la medición. En el caso de la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, situada en la constelación del Centauro, justo encima de la Cruz del Sur, el desplazamiento observado en este intervalo es de solo 1.5 segundos de arco. Es un valor increíblemente pequeño, pero aún no es lo que llamamos paralaje. Este ángulo corresponde al cambio observado a lo largo de 6 meses. Lo que nos interesa es la mitad de este valor, como si comparáramos posiciones separadas por 3 meses. Hacemos la medición en 6 meses solo para ganar precisión. Por lo tanto, el ángulo de paralaje, o simplemente el paralaje de Próxima Centauri, es la mitad de esos 1.5 segundos de arco medidos en 6 meses. Esto da aproximadamente 0.75 segundos de arco. Con este valor en mano, calcular la distancia hasta la estrella se vuelve muy sencillo. Piénsalo así, cuanto mayor es la desviación del paralaje, más cerca está el objeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué fórmula nos daría un resultado menor para un paralaje mayor? Basta con hacer que la distancia sea igual a 1 dividido por el paralaje. De esta forma, cuanto mayor sea el ángulo de paralaje, menor será la fracción y menor será la distancia. El motivo exacto por el que este cálculo funciona lo entenderás mejor hacia el final de esta temporada. Pero lo importante ahora es saber que, si utilizamos el paralaje medido en segundos de arco en esta fórmula, el resultado se expresa en parsec, una unidad de distancia gigantesca. En el caso de Próxima Centauri, encontramos 1.3 parsecs. Al convertirlo, esto nos da unos 41 billones de kilómetros, o 4.3 años luz. Y vale la pena recordar, a pesar de su nombre, año luz es una medida de distancia, no de tiempo. Representa la distancia que recorre la luz en el vacío en un año. Para tener una idea, en un abrir y cerrar de ojos, la luz da una vuelta completa a la Tierra. En un solo segundo podría dar 7 vueltas completas. Ahora, imagina la colosal distancia que recorre en un año entero. Y sí, eso también significa que la luz de la estrella más cercana, aparte del Sol, tarda 4.3 años en llegar aquí. Continuando con nuestro viaje, llegamos a distancias aún mayores. Para medir las estrellas más lejanas dentro de nuestra propia galaxia, utilizamos su luz como guía. El razonamiento es sencillo. Si sabemos cuán brillante es realmente una estrella y lo comparamos con el brillo que parece tener cuando la observamos desde la Tierra, podemos estimar cuán lejos está. Así fue como Henrietta Leavitt hizo un descubrimiento. Estudió un tipo especial de estrellas, las cefeidas.
astros cuyo brillo varía periódicamente, pulsando como un faro cósmico. Y se dio cuenta de algo extraordinario. Existe una relación directa entre el periodo de esa pulsación y el brillo real de la estrella. Esto significa que, con solo medir el tiempo entre un pulso y otro, podemos saber su verdadera luminosidad y a partir de ahí calcular su distancia. Con las cefeidas pudimos medir por primera vez la distancia a otras galaxias y, yendo aún más lejos, combinamos este método con la observación de la luz de las galaxias alejándose de nosotros, consecuencia de la expansión del universo, para medir distancias cada vez mayores a través de los descubrimientos del Hubble hasta llegar cerca del límite de lo que podemos observar, el borde del universo visible. En resumen, habitamos un planeta casi esférico, con un radio de poco más de 6.000 kilómetros. Nuestra Luna está a unas 30 veces esa distancia y tiene aproximadamente una cuarta parte del radio de la Tierra. Aún así, esta separación es insignificante en comparación con la distancia al Sol y a otros planetas. Todo esto forma solo nuestro sistema solar, repleto de asteroides y cometas. Más allá de esta frontera, encontramos las estrellas más cercanas, a unos pocos años luz de distancia. Y luego, todo el vasto disco de nuestra galaxia. Pero el universo no termina ahí. Hay miles de millones de galaxias repartidas por el cosmos, cada una con miles de millones de estrellas. Y así, al final de esta escala, queda claro. Somos, de hecho, solo una minúscula mota de polvo en la inmensidad. Si estás estudiando para las pruebas de selección de astronomía, el objetivo de este episodio era mostrarte la escala del universo y sus componentes, qué es y cómo calcular numéricamente la distancia de las estrellas con paralaje, unidades como la unidad astronómica, el parsec y el año luz, y la noción básica del paralelismo de los rayos de luz para objetos distantes. Así que, si no has entendido bien alguno de estos conceptos, vuelve a ver el video y no tengas miedo de pausarlo o preguntarle a alguien. Si no sabes qué son las pruebas selectivas y te interesa participar, accede a la guía Esencia Astronomía en la descripción y también haz el desafío de este episodio que está en la postila. ¡Hasta luego!